Bienvenidos a Domótica Solar. En el capítulo de hoy comparamos tarifas de la luz para saber cuándo vamos a pagar menos. Vamos a comparar tarifa PVPC con tarifa de Iberdrola de coche eléctrico y nos vamos a llevar más de una sorpresa. Así que si estás interesado, adelante vídeo. La idea del vídeo de hoy es comparar dos tarifas que a priori puede parecer que no tiene sentido compararlas, pero que ahora veréis que sí que va a tener mucho sentido compararlas. Las dos tarifas que vamos a comparar es, por un lado, la tarifa PVPC, ya sabéis, mercado regulado. A día de hoy el precio PVPC está realmente disparado. Si os dais cuenta, por ejemplo, esto que ha sido el viernes, día 3 de diciembre del 2021, el precio en punta está a unos 35 céntimos el kilovatio. El precio en llano está a unos 29 céntimos el kilovatio y en llano está a unos 25 céntimos el kilovatio. Lógicamente, estos precios, si los comparamos con los precios del plan vehículo eléctrico, en el que estamos hablando de 0,25 tarifa plana fija, salvo en los horarios de 1 a 7 de la noche, en la que la tarifa es 3 céntimos, puede parecer que no tiene nunca ningún sentido irse a PVPC, ya que vamos a pagar muchísimo más. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en PVPC también nos pagan los excedentes a PVPC, aunque como siempre dependerá de tu comercializadora. Pero si te pagan los excedentes a PVPC, ahí es donde viene el truco y donde puedes llegar a ser interesante tener PVPC, porque si nos vamos a los precios de la exportación de PVPC, si os dais cuenta, en punta está aproximadamente a 27 céntimos, en llano a 20 y en valle a 20, lo que dista mucho de los precios en los que está el exportado en la tarifa del vehículo eléctrico, que te lo pagan a un fijo de 5 céntimos el kilovatio. Ahí es donde viene realmente el problema, en saber qué nos interesa para nuestra casa. Para saber lo que nos interesa para nuestra casa necesitamos las curvas de consumo para poder simular exactamente y precisamente el consumo y también saber lo que van a producir nuestras placas para saber exactamente cuál es nuestra mejor opción. Esto, sobre todo, si vamos a instalar unas placas fotovoltaicas, es importantísimo saberlo para tener bien claro cuál es la tarifa que más nos... En el caso que nos ocupa es un estudio que hemos realizado a una persona en el que tiene un consumo anual de 11.400 kilovatios hora al año. Si os dais cuenta, es un consumo bastante alto. Estamos hablando que son medias de 35, 33, 31, 29 kilovatios hora día, que es un consumo bastante fuerte. Sí que es cierto que este ejemplo realmente es un ejemplo en el que quería poner una sola instalación fotovoltaica para alimentar a 3 casas, con lo cual es el consumo de 3 casas. Lo que hemos hecho es simulaciones de un montón de casos para ver qué sentido tiene cada simulación y qué problema tiene cada simulación. Por un lado, hemos hecho simulaciones sin batería y por otro lado hemos hecho simulaciones con batería, tanto para PVPC como para vehículo eléctrico, para las dos opciones. Y vamos a ver cuál es la mejor de las opciones y qué sentido tiene cada una y por qué se producen estos cambios. Para la simulación de PVPC hemos cogido un precio en punta de 35, un precio en llano de 29 y un precio en valle de 25, con unos precios en generación en punta de 27, en llano de 24 y en valle de 20. Además, aquí recordar que en PVPC existe la punta, el valle y el llano, es decir, que existen los 3 periodos que en función de si estamos en la semana, ya sabéis que los periodos van de 0 a 8 de la mañana valle, de 8 a 10 es llano, de 10 a 2 es punta, de 2 a 6 es llano, de 6 a 10 es punta y de 10 a 12 es llano, mientras que todo el fin de semana y festivos incluidos es llano. Para el caso de la tarifa de vehículo eléctrico no hay diferencia entre laborables y festivos, es siempre exactamente igual y la diferencia es que de 1 a 7 de la mañana, es decir, solo 6 horas, es decir, estas 6 horas, 7 de la mañana no está incluida, es decir, de 1 a 7 de la mañana, 6 horas, repito, solo 6 horas, se paga la energía a 0,3 céntimos, mientras que el resto del día se paga a 25 céntimos y esos son los cálculos que hemos utilizado para realizar el estudio. Pues vamos a empezar con el primer estudio que hemos hecho, que es la rentabilidad en PVPC, es decir, no vamos a poner baterías, simplemente vamos a poner placas solares y vamos a ver qué es lo que ocurre. Fijaros, originalmente pagamos 4.524 euros
con la tarifa PVPC. ¿Cómo hemos hecho esto? Pues calculando con los consumos horarios que podemos descargar de nuestra distribuidora. Lo que hemos hecho es calcular con los precios que hemos presupuesto de 35 en punta, 29 en llano y 25 en valle. Lo que hemos hecho es pues calcular cuánto sería la factura, que en este caso serían 4.524 euros. Se desglosa en un consumo de 3.744 en punta, 2.723 en llano y 5.026 en valle, lo que hace un total de 11.493 kilovatios. Si gastamos 4.524 euros al año en luz, en 5 años serán 22.000 euros, en 10 años serán 45.000 euros, en 15 67.000, en 20 90.000 euros y en 25 años 113.000 euros. Así, a simple vista, está claro que esta tarifa pues no es muy buena, parece que es un poco una estafa. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora lo que vamos a hacer es presuponer que instalamos una instalación de 1 kilovatio pico con la orientación determinada que se pueda poner en la casa. Al poner una instalación de 1 kilovatio pico, lo que va a ocurrir es que vamos a pasar de pagar 4.524 euros a 4.003 euros. Esto no es una suposición, esto es un cálculo matemático. ¿Por qué? Porque sabemos en todo momento cómo es la curva de producción horaria en la zona en la que se encuentra esta vivienda y sabemos el consumo horario que tienen estas viviendas, con lo cual simplemente lo que hacemos es cruzar un dato con otro y volver a recalcular la factura anual, y así conseguimos saber exactamente el importe que va a tener la factura nueva con una simulación de 1 kilovatio pico. El coste de la instalación, que ponemos un coste de la instalación típico y que se puede conseguir un llave en mano sin mucho problema, serían 3.000 euros. Pasaríamos de consumir 3.744 euros en punta a 3.228 euros, de 2.723 en llano a 2.296 y de 5.026 a 4.609 kilovatios, lo que supondría de un total de 11.400 a un total de 10.134. La producción que tendrían estas placas en esta ubicación y con esta azimut e inclinación serían 1.364 kilovatios hora. De ellos, 1.358 los consumiríamos en tiempo real y habría 6 kilovatios que no se llegarían a consumir y que exportaríamos a la red y que la red nos pagaría pues a estos precios en función de si han sido kilovatios de punta, kilovatios de valle o kilovatios. Si de los 1.364 que produce la planta, 1.358 los hemos consumido, estamos hablando que tenemos prácticamente un 100% de autoconsumo, porque si redondeamos es prácticamente un 100% de autoconsumo. La diferencia anual que tenemos de los 4.524 euros a los 4.000, pues son 520,88 euros. ¿Qué significa? Que si ahorramos 528 euros cada año y la instalación nos cuesta 3.000 euros, pues vamos a pasar a amortizar la instalación en 5,76 años. Ahora lo que vamos a ver va a ser las fotos económicamente hablando que tendríamos a los 5, 10, 15, 20 y 25 años. A los 5 años, en vez de pagar 22.622,70 euros si no pusiéramos placas solares, estaríamos pagando 23.018, lo que suponen 395,60 euros más. ¿Por qué? Porque si esto se amortiza en 5,76 años y estamos en el año 5, lógicamente pues tengo que perder dinero porque me faltan 0,76 años para amortizar, con lo cual por eso perdemos 395,60 euros. En el año 10 hemos pasado ya el periodo de amortización, con lo cual ya empezamos a ganar dinero y en vez de pagar los 45.245,40 euros que pagaríamos sin placas, pasaríamos a pagar 43.036 euros. Luego supondría un ahorro de 2.200 euros a los 10 años. Para los 15 años, pues lo mismo, serían 63.000 euros, con lo cual ahorraríamos 4.800 euros. Y a los 20 años 83.000 euros, con lo cual estaríamos ahorrando 7.400 euros, y a los 25 serían 103.000 euros y estaríamos ahorrando 10.022 euros en 25 años. Volvemos a hacer exactamente lo mismo para 2 kilovatios. Esta vez, en vez de pagar 4.500 euros, pagamos 3.501 euros. El coste de la instalación ya no es el doble. ¿Por qué? Porque las instalaciones, cuando son muy pequeñas, son más caras. A medida que van siendo más grandes, el coste de euro por vatio pico baja. Es decir, en vez de valer 6.000 euros y la de 1 kilovatio vale 3.000, la de 2 debería de valer 6.000, pero va bajando el coste y ya no son 6.000, son 4.820. Los datos de consumo eléctrico, en vez de ser 11.493 kilovatios hora, pasan a ser 8.993 kilovatios hora. La producción solar, lógicamente, pasa a ser el doble, es decir, como hemos instalado una planta del doble de potencia, lógicamente
pasamos a tener el doble de kilovatios generados, es decir, en vez de 1364, 2720. Pero si os dais cuenta, el consumo no es el doble, es decir, hemos producido el doble, pero el consumo directo no es el doble, es menos del doble. En vez de ser los 1700 y los 2700 y pico que deberían de ser, son 2499. Es decir, en vez de exportar 12, exportamos más, exportamos 229. ¿Esto por qué es? Porque el autoconsumo baja. A medida que vamos poniendo una planta cada vez más grande, cada vez la instalación fotovoltaica es más grande, el nivel de autoconsumo cada vez es menor. ¿Por qué? Porque si tú en un momento dado, con 1 kilovatio pico, hay un punto determinado en el que ya estás exportando, si doblas la capacidad de la planta, todo lo que estás poniendo de la instalación de 2 kilovatios pico, en ese punto se va a exportar, no se va a consumir. ¿Por qué? Porque tú el consumo lo estás manteniendo fijo, mientras que la producción la doblas, con lo cual, lógicamente, el autoconsumo va bajando. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a medida que el autoconsumo va bajando, la rentabilidad de la instalación es menor. ¿Por qué? Porque realmente, como a mí siempre la energía me sale más cara importarla que exportarla, pues lógicamente todo lo que sea exportación, pues nunca es rentable. La diferencia anual sería 1.023 euros, ya que en vez de 3.500 serían, ya que en vez de 4.500 serían 3.500. Y la diferencia con el anterior, que este es un dato muy interesante, nos indica la diferencia del salto que hay del salto en el que estamos, en 2 kilovatios, versus el de 1 kilovatio, que si os dais cuenta, pues de 3.501 a 4.003, pues son 502,46 euros. Esto es importante porque fijaros que a medida que vamos poniendo una instalación más grande y vamos aumentando los kilovatios pico, a medida que va bajando el autoconsumo, los saltos cada vez van siendo menores y cada vez se va poniendo menos dinero. Hasta que llega un momento, fijaros que esto es un dato importantísimo, a partir de 20 kilovatios, en el que ya da igual que tengas instalados 20 kilovatios que 57.000 kilovatios, que vas a pagar exactamente lo mismo de factura. Esto es una cosa que la gente no termina de darse cuenta, que instalar más placas no siempre es más rentable. Es decir, llega un momento en el que da igual las placas que instales, tú no vas a pagar menos de factura, con lo cual es absurdo que sigas instalando placas. Entonces, es muy importante saber cuándo tengo que dejar de instalar placas para no sobredimensionar mi sistema y estar tirando energía absurdamente a la red y haciéndole ganar dinero tontamente a la compañía eléctrica. Esta instalación se amortizaría en 4,71 años y pues tendríamos estos valores en función del año. Ahora, si os fijáis, lo que hacemos aquí en estas hojas de cálculo es hacer una escala de colores. ¿Para qué? Lo que hacemos es, por columna, hacemos un mapa de calor en el que el rojo es el peor valor y el verde es el mejor valor. Si os dais cuenta, el mejor valor, que es este, que es el que está más azul en la amortización, son 3 años, que es el periodo más corto de amortización que hay. Es decir, que si tú quieres, en este caso, instalar con estos precios, con esta simulación de precios, que ya veréis cómo ahora, al utilizar otra tarifa, cambia completamente los datos. Por eso es muy importante saber a qué tarifa nos vamos a coger. Si os dais cuenta, en este ejemplo, la instalación que más rápido se va a amortizar es la de 6 kilovatios, es decir, yo si pongo una planta de 6 kilovatios que me va a costar 8.300 euros, la voy a amortizar en 3 años, es decir, en 3 años la tengo pagada, porque con lo que me ahorro de pagar electricidad, en 3 años la pago. Ahora, ¿es la mejor opción? Depende. ¿Por qué digo depende? Porque depende cómo te plantees tú el negocio. Si te planteas a instalar algo que lo amortice lo más rápido posible, pues esa es tu mejor opción. Pero hombre, no parece tener mucho sentido, ya que si nos vamos, por ejemplo, a la simulación de 10 años, si os dais cuenta, aquí me estaría ahorrando 19.000 euros, ¿vale? Pagaría 25.000 en vez de los 45.000 que pagarían los 10 años. Sin embargo, los mapas de calor ya sabéis que van por columna y son exactamente igual para todas las columnas. Sin embargo, aquí en los 13 kilovatios ganaría 24.600 euros, es decir, que ganaría casi 5.000 euros más instalando 13 kilovatios a lo largo de los 10 años. ¿Qué es lo que ocurre? Que depende a cuándo te plantees tú el negocio. La idea de los estudios es siempre pensar a cuánto me planteo yo el negocio de instalar placas solares. Lo más normal, o por lo menos como yo los hago, es planteártelo siempre a 10 años. Porque, hombre, alguien podría decir, oye, ¿por qué no te vas a 25? Yéndote a 25 años, la solución mejor es 18 kilovatios. Que vas a pagar 26.000 euros y te vas a ahorrar a lo largo de los 25 años 86.000 euros. Ya, ¿qué es lo que ocurre? Que, si os dais cuenta, siempre, todas estas gráficas son siempre exactamente iguales, siempre van bajando para abajo a medida que van pasando los años. ¿Qué es lo que ocurre?
Que claro, mirar el negocio de las placas solares a 25 años es un poco complicado. ¿Por qué? Porque a partir de 10 normalmente, aunque hay excepciones, la mayoría de los inversores no suelen tener una garantía tan alta, con lo cual desde los 10 años en adelante corres el riesgo de que el inversor se estropee y como no tienes garantía tengas que volver a comprar otro y el negocio pues sea completamente estropeado. Entonces por eso yo siempre lo suelo mirar a los 10 años. Entonces, si os dais cuenta, lo que sacamos en claro de tener una instalación de tipo PVPC es que si miramos el negocio a los 10 años, la mejor solución es 13 kilovatios, es decir, tendríamos que instalar una instalación de 13 kilovatios pico y pagaríamos 20.631 euros. Vale, perfecto, nos quedamos con estos datos y nos vamos a hacer una simulación de vehículo eléctrico. En la simulación de vehículo eléctrico ya os hemos dicho, hemos puesto 25 céntimos para el gasto en punta, 3 céntimos para el gasto en valle y los exportados de cualquiera de las tres a 5 céntimos. Si os dais cuenta, cosas ya diferentes que vemos es que si no tenemos placas solares, la factura es muchísimo menor. Es decir, en PVPC la factura original, si os dais cuenta, eran 4.524 euros, mientras que si nos vamos a la rentabilidad de vehículo eléctrico, nos vamos a 3.486 euros. Hay una diferencia directa de 1.100 euros por utilizar una tarifa en vez de otra. Simplemente sin placas, es decir, que me voy a ahorrar 1.100 euros al año por salirme de PVPC. Con lo cual, ¿qué significa esto? Que si estáis en PVPC y no tenéis placas, estáis perdiendo el tiempo en estar en PVPC y os tenéis que salir inmediatamente porque a día de hoy es una ruina estar en PVPC. Vale, si empezamos a hacer la simulación exactamente igual que hemos hecho antes, lo primero que nos damos cuenta es que los kilovatios punta y valle ya no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque recordar que en PVPC el punta, el valle y el llano existen los tres y recordar que tienen sus horarios durante la semana de un tipo y luego el fin de semana entero son valle, y aquí la tarifa es fija siempre, que de 1 a 7 de la mañana es valle y el resto siempre es punta, no existe el llano, ¿vale? La idea que es que aquí el llano no existe. Si os dais cuenta, además, nuestra hoja de cálculo ya calcula perfectamente la tarifa, es decir, ya calcula perfectamente cuál es punta y cuál es valle, es decir, sabe separarnos. Perfecto. Sin embargo, sí que daros cuenta que los kilovatios totales obviamente son los mismos, los 11.493. La diferencia es que se reparten de manera diferente entre el punta, el valle y el llano. Bueno, como ya hemos visto cómo funciona la hoja, nos vamos a ir directamente a cuáles son las mejores opciones directamente, tanto en 5, 10 como 15 años. Si os dais cuenta, aquí en la tarifa de vehículo eléctrico salen 12 kilovatios pico como la mejor opción a 10 años y en PVPC salen 13 kilovatios pico, que es prácticamente lo mismo, ¿vale? Es prácticamente lo mismo. Sin embargo, fijaros que esto sí que es súper curioso, que en vehículo eléctrico estaríamos pagando 25.000 euros, mientras que en PVPC estaríamos pagando 20.630 euros. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que si no pongo placas solares me sale mucho más rentable poner la tarifa de vehículo eléctrico? Sin embargo, si pongo placas solares me sale mucho más rentable poner la tarifa de PVPC. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué ocurre esto? Pues muy fácil. Fijaros, si nos vamos aquí a 13 kilovatios, que es lo que nos dice que es PVPC, fijaros que se exportan 12.415 kilovatios. Y en vehículo eléctrico pasa exactamente lo mismo. En 12 kilovatios, aquí me recomienda 12 kilovatios, no 13, pero que si fuese también 13 se exportaría exactamente lo mismo. Se exportarían los 12.415, pero se exportan 11.137. ¿Qué ocurre? Que el problema es que como tengo muchos exportados y aquí los exportados me los pagan muy mal, no merece la pena. De hecho, para demostrároslo, fijaros qué cosa más curiosa. En 1 kilovatio pico, si solo instalásemos una instalación de 1 kilovatio pico, como el autoconsumo es prácticamente el 100%, fijaros que a 10 años aquí estoy pagando 33.582, es decir, en la tarifa de vehículo eléctrico pago 33.582 euros. Sin embargo, en PVPC pago 43.036 euros, es decir, pago muchísimo más en PVPC. ¿Por qué? Porque no hay kilovatios exportados. Como no hay kilovatios exportados prácticamente, ¿vale? Pues resulta que termina siendo más interesante poner tarifa de vehículo eléctrico que tarifa de PVPC. A medida
que vamos subiendo la instalación y que empieza a haber más kilovatios exportados, llega un momento en que, fijaros, para 3 kilovatios en PVPC 35.000 euros, en vehículo eléctrico 29.000, sigue ganando el vehículo eléctrico. Fijaros, para 5 kilovatios PVPC pago 28.558,50 euros y en vehículo eléctrico pago 27.482 euros, es decir, sigue mereciendo la pena vehículo eléctrico. Estamos hablando que aquí tenemos un 60% de autoconsumo, ¿vale? Ahora, si ya nos vamos a 6 kilovatios, ¿vale? Nos vamos a 6 kilovatios. En 6 kilovatios, en vehículo eléctrico pago 27.064 euros, mientras que en PVPC ya pago 25.846 euros. Es decir, a partir de 6 kilovatios cambian las tornas. ¿Por qué? Porque el nivel de exportado ya empieza a ser suficientemente alto como para compensar la diferencia de precio entre el exportado versus lo que me ahorro por las noches, porque si es que si os dais cuenta, los precios que estamos considerando en tarifa de vehículo eléctrico es como si en PVPC nos dejaran siempre a valle. Más que encima en 6 horas del día, como quien dice, nos lo regalan, nos lo dejan a 0,03. Con lo cual, fijaros qué curioso que en función de lo que vaya a instalar, me va a merecer la pena un tipo de tarifa u otro tipo de tarifa. Vale, pues ahora vamos todavía a rizar más el rizo. Vamos a comparar las tarifas, pero además poniéndoles batería. Vamos a poner batería a todas las tarifas. ¿Qué vamos a hacer con la batería? Con la batería lo que vamos a hacer va a ser cargarla de noche y descargarla durante el día. Vamos al ejemplo de batería PVPC. Primero vamos a utilizar una batería de simplemente 5 kilovatios. Fijaros, en el caso de las baterías, además, dado el número de kilovatios que movemos por la batería que cargamos y descargamos, sabiendo de qué tamaño es la batería, en este caso, por ejemplo, es una simulación de 20 kilovatios, y en el caso de saber cuántos ciclos soporta nuestra batería, podemos calcular cuánto tiempo nos va a durar la batería, con lo cual además podemos sacar el número de años que nos va a durar la batería, que como os podéis imaginar, a medida que la batería es más pequeña, por ejemplo, esto es una simulación de 5 kilovatios, la batería nos va a durar menos y además, si os dais cuenta, nos va durando menos a medida que la potencia de la instalación es más grande. ¿Por qué? Porque como la potencia de la instalación es más grande, cargamos más la batería, con lo cual la batería se cicla más y a medida que vamos subiendo la potencia de la instalación, la batería dura menos años. A medida, estos son 5 kilovatios y fijaros que dura desde 20 años con 1 kilovatio hasta en 15 kilovatios 13 años, si nos vamos a una batería mucho más grande, por ejemplo, si nos vamos, por ejemplo, a 10 kilovatios, lógicamente la batería me dura más, me dura desde 20 años hasta 15 años. Es decir, en instalaciones más grandes gano 2 años de tiempo de uso. Vale, pues ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar todos estos datos a una tabla de resumen y vamos a analizar en la tabla de resumen qué es lo que está ocurriendo. Bueno, aquí tenemos una tabla de resumen. En esta tabla de resumen lo que tenemos son las simulaciones a 5, 10, 15, 20 y 25 años y de las diferentes posibilidades que tenemos. Por un lado, las rentabilidades para las tarifas de vehículo eléctrico sin batería, con batería de 5 kilovatios, de 10, de 20 y de 30, y las rentabilidades del PVPC sin batería, con batería de 5 kilovatios, de 10, de 20 y de 30. Bueno, como siempre, vamos a ver primero el negocio en general a 10 años, que es lo que hemos visto antes. Si os dais cuenta, la rentabilidad del PVPC nos salen los mismos datos que antes, es decir, que la mejor opción es instalar una planta fotovoltaica de 13 kilovatios y llegaríamos a pagar 20.631 euros. Y para la rentabilidad del vehículo eléctrico sería una instalación de 12 kilovatios y pagaríamos 25.000 euros. Es decir, no sale rentable poner la tarifa de vehículo eléctrico y sale más rentable poner la tarifa de PVPC. Si os dais cuenta, además dentro de PVPC sale más rentable instalar una planta de 9 kilovatios pico con una batería de 5 kilovatios que una planta de 13, porque si os fijáis a lo largo de los 10 años pagamos 18.000 euros, que es lo que menos se paga de todas las opciones. Incluso sale más interesante montar con una batería de 10 kilovatios que una planta de 13 kilovatios y sin batería. Con lo cual, lo primero que vemos es que con PVPC sí nos puede resultar interesante o sí resulta interesante instalar batería. ¿Cuál es el problema?
que la batería, al poner una batería tan chiquitita, solo me va a durar 14 años, con lo cual no llega ya a este punto, con lo cual aquí el negocio se ha estropeado, con lo cual no tiene sentido instalar una batería tan chiquitita que no me va a aguantar el periodo completo que digamos que tenemos de instalación. Si os dais cuenta también, en el caso de la tarifa del vehículo eléctrico, a 10 años también sale más interesante instalar una batería, en este caso también de 5 kilovatios, que también me va a durar menos todavía, me va a durar solo 13 años, ¿vale? Me va a durar menos tiempo, me va a durar 13 años, se va a ciclar más que la otra batería, con lo cual hay que tener en cuenta que esta batería va a durar un poquito menos. Si os dais cuenta, y esto es un dato súper interesante, las baterías interesa ponerlas muy chiquititas. ¿Pero por qué interesa ponerlas muy chiquititas? Interesa ponerlas muy chiquititas por este verdadero problema, por el coste de la batería por euro kilovatio hora. El coste por euro kilovatio hora de una batería comercial aproximadamente estamos hablando de los 500 euros por kilovatio hora. Como son baterías muy caras, realmente el problema es que el coste de adquisición de la batería mata el negocio, así, directamente. ¿Qué es lo que hacemos? Vale, estos números ya los tenemos planteados. Vamos a bajar este coste. Vamos a suponer que hacemos una batería do it yourself, ¿vale? Con lo cual, al poner una batería do it yourself no nos va a salir a 500 euros el kilovatio hora. Vamos a suponer una batería de 200 euros el kilovatio hora, es decir, una batería que en un 18650 o algo así puedes sacarlo sin ningún problema. Incluso con baterías LiFePO también podrías llegar a conseguir 200 euros por kilovatio hora. Fijaros qué maravilla, en el momento que cambio esto, cómo cambian los datos. Y cambian mucho. Vamos a verlo. Fijaros, se ha acercado una barbaridad el kilovatio hora, ¿vale? Se ha acercado muchísimo el coste del vehículo eléctrico al PVPC, ¿vale? Si os dais cuenta, fijaros que la mejor opción ahora en PVPC ya no son los 5 kilovatios hora. Ahora la mejor opción son 20 kilovatios hora. ¿Por qué? Porque como fijaros, ahora ya no influye tanto el coste de la batería en el negocio en general, porque el coste de la batería ha bajado mucho, con lo cual me puedo permitir el lujo de subir la batería, que ahorro más dinero. Si volvemos a darle para atrás, fijaros que en el caso de que la batería valga a 200 euros, estamos hablando que la mejor opción es instalar 20 kilovatios y vamos a pagar 17.400 euros. Y mientras que si instalamos, mientras que si la batería vale 500 euros el kilovatio pico, vamos a pagar 21.000 euros y la mejor instalación va a ser 8 kilovatios a 10 años. Insisto, sin embargo, si nos vamos a 200 euros el kilovatio pico, nos va a interesar, en vez de instalar 8 kilovatios, nos va a interesar instalar solo 5 kilovatios y vamos a pagar 17.474 euros. Fijaros lo importantísimo que es simular una tarifa. Ya no es que vale menos el kilovatio, lo pongo aquí, lo pongo... No. Hay que simularla y simularla perfectamente porque hay unas variaciones brutales. Pero vamos a ir ya un poquito más todavía a lo bruto. Vamos a ir a coger y a decir, venga, va a valer 100 euros el kilovatio pico. O sea, va a valer 100 euros el kilovatio hora. Es decir, voy a coger las baterías más baratas que haga, me las voy a hacer, voy a trabajar yo como un enano y me voy a hacer una de 18650 súper barata a 100 euros el kilovatio hora. Fijaros, a 100 euros el kilovatio hora, ya sí que sí la tarifa de vehículo eléctrico le da para el pelo, por decirlo de alguna manera, a la tarifa de PVPC. Y estamos hablando que fijaros que la tarifa de PVPC tiene sentido porque paga muy bien los excedentes, y como paga muy bien los excedentes, a base de instalar instalaciones muy grandes, consigues que exportando muchísima energía, al final el coste de la energía sea menor, porque como recuperas mucho por lo que vendes, pues realmente sale interesante. Pero fijaros como ya teniendo una batería muy barata, ya no tiene ningún sentido utilizar PVPC y exportar a lo loco. Fijaros qué diferencia. ¿Cuál es la mejor recomendación a 10 años? Instalar una batería de 30 kilovatios con la tarifa de vehículo eléctrico, 15.300 euros. Mientras que la mejor opción para PVPC es instalar otra vez una batería pequeña solo de 5 kilovatios. ¿Por qué siempre apenas tiene sentido? Da igual a cuánto pongas el precio de la batería, que siempre tiene muy poco sentido en la de PVPC poner
una batería grande porque el precio que tiene el kilovatio para cargar por la noche y luego descargar por el día es muy caro el kilovatio de noche, con lo cual no interesa cargar la batería de noche para luego descargarla por el día. Te vas a ahorrar relativamente muy poco, mientras que en la otra tarifa sí que interesa. ¿Por qué? Porque cargas a 3 céntimos, mientras que luego vas a descargar cuando la energía está a 25, con lo cual sí que tiene mucho sentido cargar y descargar. ¿Qué es lo que ocurre? Que ciclas más la batería, ¿vale? Lógicamente le das más ciclo y la batería te va a durar menos. De hecho, si os fijáis, va a durar siempre un año menos, porque la batería la vas a trabajar mucho. Aquí la idea de la rentabilidad se basa más en cargar de noche y descargar de día, más la ayuda del panel, ¿vale? Os daros cuenta que aquí las instalaciones son chiquititas, 5, 5, 7, 8 y 12, y aquí son 9, 9, 9, 9 y 13, es decir, aquí la rentabilidad la estás basando en pongo mucha placa y exporto porque me lo pagan caro, y aquí la rentabilidad la estás poniendo en pongo lo que el autoconsumo sea el mayor posible, es decir, pongo una instalación lo suficientemente pequeña como para que el autoconsumo sea muy alto, con lo cual el coste de esa energía que estoy generando es muy bajito porque todo lo consumo, y suplemento con baterías que cargo por la noche y descargo por el día porque cargo por la noche muy barato, ¿vale? Con lo cual, en este tipo de simulación, fijaros cómo la mejor opción es poner 30 kilovatios y poner tarifa de vehículo eléctrico. ¿Qué os quiero decir con todo esto? Y que es lo más importante, que la tarifa perfecta no existe. Lo que existe es la tarifa perfecta para nuestros consumos, para nuestra curva de consumos. Por eso es importantísimo simular tus consumos y saber exactamente cuál es la tarifa que mejor se adapta a tus consumos y la mejor instalación fotovoltaica que se ajusta a tus patrones de consumo y a tu tarifa. Porque como habéis visto, el caso es exactamente el mismo. He hecho un caso que es exactamente igual, el mismo consumo, y en el que en función del tipo de tarifa me va a interesar instalar o una planta fotovoltaica y una batería determinada, o otra planta fotovoltaica y otra batería diferente. Si queréis, como siempre, en nuestra página web, aquí en el enlace, tenéis el enlace a nuestra página web para que os hagamos un estudio de rentabilidad de placas solares, en el cual os vamos a ver cuál es la mejor opción para vuestro consumo, ya que, como podéis ver, las diferencias son muy grandes. Y como siempre, si quieres jugar con este Excel que he hecho, puedes descargártelo tranquilamente desde nuestra página web. Abajo en la descripción tienes los enlaces a la página web. Y como siempre, ya sabéis, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y sobre todo, déjanos aquí abajo cuál es tu tarifa, por qué crees que es la mejor, qué precios tienes, en qué horarios, y así podremos comparar cuál es la mejor solución para nuestra casa y nuestra tarifa. Nos vemos en el siguiente vídeo.